Hola, muy buenas noches, bendiciones, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Es un gusto estar con ustedes hoy aquí. Mi nombre es Elíaser Pereira y bienvenidos a la página oficial de la Asociación Nicaragüense de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Hoy vamos a hablar acerca del origen del pecado y el dolor. El pecado es el peor problema y es la peor enfermedad que azota y destruye el alma. El pecado es la peor epidemia o pandemia. Es precisamente el pecado la pandemia que ha matado y destruido a miles, y no solamente a miles, sino a millones de almas en todo el mundo a través de todos los tiempos. Debemos huir al pecado como la lepra, y hoy en día podríamos decir que debemos huir al pecado peor que esta pandemia que estamos viviendo. Veamos hoy, ¿en quién se originó el pecado y dónde? En Ezequiel 28, capítulo 12, en adelante, hasta el versículo 17, dice así: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Vemos entonces que Satanás, o Lucifer como antes se llamaba, en su estado original sin pecado, vemos que Lucifer era hermoso, pero también era un buen músico. Era uno de los mejores músicos, o el mejor músico entre los ángeles en todo el universo. Y vemos que él, ahora al pervertir la música, también pervierte las almas de los hombres. En el versículo 14, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Vemos entonces que el primer pecado se cometió en el cielo y fue por Satanás. Vemos en el versículo 16 que a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Dice, por lo que yo te eché del monte de Dios, ¿no? Entonces vemos que el primer pecador fue Lucifer, que luego llegó a llamarse, o tuvo otros nombres que vamos a ver a continuación. Vemos entonces que la palabra del Señor nos dice que en 1 de Juan 3:8, que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el diablo peca desde el principio, ¿sí? En San Juan 8:44, Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vemos que
Satanás entonces es homicida desde el principio. Precisamente por eso, cuando vino Cristo, incentivó a los fariseos, a los saduceos y a los romanos, a muchos hombres, a que matasen al Hijo de Dios, a Jesucristo. Vemos que también no hay verdad en Él y vemos que Él habla mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. En Isaías 14, 12 al 15 nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás o Lucifer, en ese entonces, ocupaba el cuarto puesto en el cielo. Después de la divinidad, o sea, después del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tenía el puesto más elevado en el universo. Pero sin embargo, él no se conformó con este puesto. Él quería un puesto aún más elevado. Vemos que entonces cuando el hombre quiere puestos elevados, quiere responsabilidades elevadas y codicia y a costa de todo, entonces quiere conseguir estas cosas, vemos que el espíritu que los dirige es el espíritu meramente de Satanás. En Apocalipsis 12, 7 al 9 se nos dice una vez más que fue lanzado Satanás desde el cielo, fue expulsado totalmente del cielo. En Apocalipsis 12, 7 al 9, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vemos que Satanás entonces es aquel gran dragón, la serpiente antigua llamado Diablo y Satanás, como vemos en el versículo 9 de Apocalipsis 12. Qué terrible, ¿no? Después de ser un ángel de luz, o el lucero de la mañana, o el portador de luz, Lucifer o Luzbel, en Isaías 14, 12, allá en el cielo, en el monte de Dios, allá en el monte de Sión, en el cielo, en el monte de Dios, Lucifer entonces llegó a ser la serpiente antigua, el gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Vemos que ¿por qué el gran dragón? En Apocalipsis 12, 9 y 22, el gran dragón, porque precisamente su obra es terrible, es de destruir, hacer daño. Por eso es comparado con un dragón, con la peor de las bestias. La serpiente antigua, porque en Génesis 3, 1 al 5, utilizó a la serpiente, poseyó a la serpiente para engañar a Eva. Satanás, que en griego quiere decir acusador, Apocalipsis 12, 10. En hebreo, Satán, que es adversario. En 2 de Corintios 4, 4, se le conoce como el Dios de este siglo, porque muchos lo tienen como Dios, prefieren a Satanás antes que a Dios. El príncipe de este mundo, en San Juan 12:31, 16:11 y 14:30. El padre de mentira, como vimos en San Juan 8:44. Pero también se le llamaba en el Antiguo Testamento como Azazel, que en Levíticos 16, 8 y 10, en hebreo quiere decir chivo de partida o chivo expiatorio. En siriaco es Azail, que quiere decir el ángel, el fuerte que se reveló, Azail. Muy bien. También vemos que en la Biblia es conocido como Belcebú, que viene
y es de origen caldeo, que quiere decir Dios de estiércol. Belcebú, ¿qué quiere decir? O es el nombre de Satanás. Mis apreciados hermanos y hermanas, es interesante que el Señor nos ha dicho cómo podemos vencer al enemigo. Nos dice el Señor en su palabra, el apóstol Santiago lo dijo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Aceptemos a Cristo, pues Cristo es más poderoso que el enemigo. Con Cristo todo lo podemos, según Filipenses 4:13, y sin Él nada podemos hacer. Acudamos a Cristo, Él está con sus brazos abiertos y Él quiere que venzamos el pecado y también al principal pecador y al padre de la mentira, que es el gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Que el Señor nos ayude, que su gracia esté con ustedes. Amén.